Estamos grabando. Perfecto. Bueno, hago la introducción. Buenas tardes. Buenas Estamos tardes. en digamos, si lo podemos manejar como nuestro podcast o Sí, esta entrevista, ¿no? Con el perfecto. doctor Monroy Rodríguez, Sí, este, Fernando Montoya. Ujú. Fernando Montoya, perdón. Sí, no, disculpa, es que es el usuario, ya me confundí. Ah, es el usuario, con el Sí, sí, doctor sí. Fernando Montoya que nos está apoyando de la AMAPSI, ¿sí estoy AMAPSI. correcto? Sí, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI. Ok, que nos está apoyando precisamente en esta etapa de nuestro servicio social. Somos estudiantes de diseño digital, el compañero Adriel Ramírez Romero y servidor Gustavo Mata, que estamos contactando y gracias por darnos este espacio, antes que nada, doctor. Y y pues nada, ¿no? Como le comentaba al principio, pues eh, quisiéramos dar una breve introducción y retomo el tema nuevamente para darle lectura a esta página que es precisamente la de introducción al tema, para que precisamente con base al material que le compartimos, que es Ujú. podamos ir un poquito más al punto y hacer más ágil esta entrevista y que nos dé usted ahora sí que toda la retro que podamos necesitar para este proyecto. Entonces, Ok, sin más por esto, voy a dar lectura al documento y ok. listo, ¿va? Entonces, tenemos aquí, ¿cuál es el problema, no? Bueno, vamos a ver, introducción al tema. ¿Cuál es el problema? Vivimos en Ujú. una polarización de género invisible bajo el propio techo, mientras que los padres vigilan el tiempo de pantalla. Los adolescentes son adoctrinados en burbujas ideológicas de misoginia y misandria, creando una desconexión integracional profunda y silenciosa. ¿Por qué ocurre? Por dinero, ¿no? Las redes sociales ganan dinero con publicidad. La fórmula de las plataformas es simple. Más tiempo en pantalla es igual a más anuncios, igual a más dinero. Como el, como el odio retiene más que la educación, el algoritmo muestra más estos contenidos. Esto detona una reacción en cadena. Miles de creadores, influencers, saturan la red con estas ideologías al descubrir que polarizar es la vía más rápida para monetizar y ganar dinero fácil, inundando el feed de los adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? ¿No? Síntomas internos. Se detona una crisis de salud mental diferenciada por el género. En ellas genera ansiedad crónica, dismorfia corporal por filtros inalcanzables y una visión utilitaria de las relaciones. Alto valor en ellos provoca aislamiento social, resentimiento paranoico hacia las mujeres y obsesión por el estatus y el dominio. En ambos, profunda soledad y miedo a la vulnerabilidad real. Perdónenme, Vulnerabilidad. ya me estoy trabando. El No te factor de preocupes. riesgo, el culto secreto, ¿no? Este es el Ujú. factor de riesgo. Los síntomas no Ajá. se ven a simple vista. El adolescente lleva una doble vida, comportamiento normal en casa, pero radical con sus grupos privados. ¿Por qué? Porque estas ideologías se les venden como una verdad oculta o conspiración tipo Matrix. Sienten que han despertado a una realidad que los adultos ignoran, por lo que protegen esa información como un secreto, haciendo el problema indetectable hasta que explota fuera del hogar, generalmente en conflictos escolares que suelen ser desde menores bullying hasta muy graves ataques autolesiones, ¿no? Ujú. El 5, consecuencia a largo plazo. El riesgo inminente es la incapacidad de vincular permanentemente. Estamos creando una generación que normaliza la violencia sistemática y las relaciones transaccionales, sentando la base para futuras patologías sociales y la desintegración del tejido familiar en las próximas décadas, ¿no? Entonces, con base a esta introducción y lo que Ujú. nosotros estamos viendo, precisamente es un tema pues que sí está siendo muy fuerte. Sí. Retomamos un poco el tema de cómo está afectando precisamente el punto digamos, ¿cómo se llama? El punto de cómo los adolescentes están yéndose por estos caminos y Ujú. realmente está habiendo un daño muy grave que hasta cierto punto
los padres cuando se dan cuenta puede ser que sea demasiado tarde, ¿no? Y claro, una distorsión de la realidad y ya ha llegado a pasar, ¿no? De hecho, recientemente existen casos ya de presencia de distorsión de la realidad entre el mundo digital o cierto tipo de, ¿cómo decirlo?, de conceptos dentro del mundo digital, ya sean videos, videojuegos o algún tipo de videos, y ya se han presentado casos de eso, ¿no? Donde los niños, bueno, yo lo podría llamar niños, ¿no? De 10 años, están presentando este tipo de casos, ¿no? Entonces sí es un problema que tenemos ya muy grande y que la verdad es que por eso se nos hizo muy interesante poder apoyarlos o poder compartir, tener esta colaboración con ustedes, ya que el tema sí es de gran alcance y además pues muy delicado, ¿no? En estos momentos. Sí, es correcto. Sí, de hecho, pues agradecemos su colaboración y el que pueda compartir con nosotros pues su expertise y su conocimiento sobre el tema, ya que mucho de lo que estamos haciendo tiene mucho, por un lado, de hipótesis y de investigación, pero para Ujú. poder darle la formalidad a digamos, como dice, un tema delicado, es importante que podamos, pues, tener el apoyo de personas que han estudiado acerca de cómo funciona la psique, cuáles son los traumas o las problemáticas, o sea, cuáles serían las proyecciones y las medidas que podríamos tomar pues, para mitigar esta situación. Hemos tenido la oportunidad de ya colaborar con algunas otras personas y Ujú. especialistas y sí nos han dicho que el problema nos está ganando, la tecnología avanza tan rápido que pues lo que podemos hacer por el momento es mitigar y concientizar para que esto se pueda, digamos que retener en tanto se encuentran soluciones. Sí, de hecho tienes mucha razón, ¿no? La verdad es que aquí ese es el factor que nos está venciendo, ¿no? La rapidez con la que se está actualizando, la rapidez con la que está creando, ¿no? Y se está generando toda esta parte de la tecnología y donde nosotros, y principalmente aquí digo, hablando de los niños y los adolescentes como un factor vulnerable, ¿no? Como un punto vulnerable de la sociedad, pero sí tenemos que también tomar en cuenta el desconocimiento o pues sí, la falta de actualización que tenemos también como padres, ¿no? O sea, esta parte de la sociedad que es la que debería de estar regulando todos estos tiempos, el contenido, el tipo de contenido se está viendo rebasado como bien decían ustedes, pues por la rapidez de creación y de actualización que está teniendo esta parte tecnológica. Entonces ahí es un punto muy importante en el cual, si bien sí tenemos que capacitar a los niños y concientizarlos de la gravedad de las cosas, pues a los primeros que tendríamos que enfocar es a los padres, ¿no? A las personas que están aportando y aparte, y digamos el problema empieza desde que uno aporta los canales necesarios para esto, ¿no? Ahora está tan normalizado el uso de pantallas y el tener las pantallas a una disposición tan inmediata que eso también es un factor que afecta, ¿no? Entonces es un cúmulo de factores que tenemos, el poco tiempo que muchas veces disponen los padres de familia para poder compartir con los niños, también alienta, ¿no? Esta parte del uso excesivo de las tecnologías. Y la verdad es que algo que se me hizo bien interesante es como ¿cómo decirlo? Como el análisis que tienen ustedes, tanto de esto que dicen dirigidas a los hombres como el de las mujeres, tanto como el origen principal de estos, que eso es lo que hay que hacer entender a los papás, ¿no? Todo, esta parte de la economía, ¿no? Que bien ponían ustedes, todo es negocio, o sea, en las redes sociales es lo que yo trato de explicarle muchas veces a los papás, ¿no? Si ellos como que desenmascaran esta parte de la digitalización de las redes sociales y se dan cuenta que al final el punto todo es vender, todo es una parte capitalista, no una parte económica, pues entiendes un poco más, ¿no? Porque muchas veces creo que yo me especializo en adolescentes, entonces me han tocado a mí muchos adolescentes que literalmente piensan que la vida de los influencers es perfecta y que así está siendo su vida porque ellos te muestran todo, ¿no? Entonces no tienen esa capacidad de diserción o ese pensamiento crítico de decir, eso está editado, eso ya viene con un trabajo de preedición, un trabajo de guión, un trabajo de edición post, ¿no? Entonces, todo eso son los factores o es el contexto que debemos de hacer o debemos de concientizar tanto en padres de familia como en los propios adolescentes, para que se den cuenta un poco que pues eso solo es
una rama, ¿no? Esa es la nueva televisión y que todo eso está prediseñado y está hecho para que observemos nosotros únicamente la parte que quieren ellos que nosotros observemos, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante que ustedes lo comentaran y por ahí parten uno de los grandes puntos que podemos utilizar para, como dicen, mitigar esta situación. Me parece muy, muy acertada la frase y la vamos a retomar para, pues el contenido, o sea, la palabra clave que puedo rescatar es desenmascarar. O sea, lo platicaba, ayer tuvimos otra reunión con un especialista y al final platicando mi compañero y yo llegamos a la conclusión de que era importante, más que nada, como dice, que el papá entienda cómo funciona el sistema para que se lo pueda explicar el hijo. Yo le ponía el ejemplo que a lo mejor antes estaba la situación de Hollywood, ¿no? Que a lo mejor un padre podría decirle al hijo, oye, Superman, o sea, estamos hablando de alguien muy, muy pequeño, un niño, ¿no? El ejemplo era, Superman vuela porque es algo espectacular y hace que la gente vaya a ver una película, pero eso no es real. No te vayas a aventar de la azotea, pero tú y el padre tenía recursos para explicarle qué es un efecto especial, lo que es la fantasía, pero ahorita digamos que la tecnología está tan velada que los papás no pueden hacer ese proceso con los adolescentes para que ellos digan, esto, no me debo creer todo esto. O, como dice usted, lo que muestran los influencers es un espectáculo, es como un reality, es algo casi casi como una película que se está mostrando solo un sector y todo lo difícil nos demuestra. Exactamente, y aquí lo complicado, y bien tocas ese punto, ¿no? Ahora los papás son los que se están viendo sorprendidos por todo esto de la inteligencia artificial, los videos, ¿no? Yo me doy cuenta, y nos han llegado también casos, ¿no? De decir, es que eso es real. Pues, no, pues es que aquí claramente no hay elementos que ya cuando te vas actualizando en esa información, y por eso les comento que principalmente es eso, ¿no? La desinformación contra el conocimiento. ¿Qué debemos de hacer para poder concientizar? Pues aprender acerca de estos nuevos medios digitales, ¿no? Darte cuenta de ciertos elementos específicos en estos videos, en estas imágenes generadas que te hablan de que, pues bueno, son generadas, ¿no? Aunque eso con el tiempo, pues va a ir cambiando, ¿no? Ya cada vez es más difícil detectar todas estas producciones o todo este contenido hecho con inteligencia artificial y que pues eso complica todavía más las cosas, ¿no? Pero sí, sí tienen mucha razón y hay que hacer mucho hincapié con los padres de familia en concientizar eso y principalmente pues en la actualización y en el entender cuál es la parte de la tecnología a la cual nuestros hijos están accediendo y principalmente responsabilizarnos porque nosotros somos los que les estamos dando el acceso, ¿no? No sé si tienen este conocimiento, me imagino que sí por el tema, pero del caso este que sucedió recientemente de las dos hermanas que se contactó específicamente por Roblox, ¿no? Ahorita yo también estoy preparando una de mis pláticas, por eso les comentaba yo, todos los viernes a las 6 de la tarde ya tengo un grupo ahí de jóvenes adolescentes entre 13 y 20, donde comparto cierto tipo de temas, ¿no? Que son, digo, de importancia para ellos y pues estoy preparando uno de específicamente de esto, ¿no? De los riesgos que existen en el Internet. Entonces, todo eso es muy grave y hay que hacer entender, digo, no tiene que pasar una situación de esas tan grave, ¿no? Pero sí podemos concientizar para prevenir todo eso, ¿no? Sí, de hecho comentaba Gustavo, ¿no? Que tú también tenías esa inquietud sobre Roblox precisamente. Sí, de hecho, lo comentaba a Adriel, era que precisamente en Roblox hay muchos niños, ¿no? De hecho, yo generé mi perfil con mis sobrinos, porque decían, tío, entra a jugar con nosotros, ¿no? Pero se me hizo que se compartía mucha información, o sea, está muy... Sí, El campo está muy abierto para cualquiera, ese es ¿no? el problema, ese Entonces, es el no problema. está regulado ni siquiera porque yo puedo ponerme que tengo 10 años o 8 años, ¿no? Uh-huh. Y voy a estar conviviendo pues con niños, ¿no? Y hay mucho pues entre pederasta, pedófilo, o sea, hay mucha gente que realmente está, de hecho por ahí hasta hay un comercial, la verdad es que ahorita no me acuerdo, es de una fundación que precisamente trata de que llega un adulto a tocarle a la casa de donde vive la Sí, niña y dice, vengo a jugar con su hija. Y la sí, mamá, ya lo vi. Y dice, ¿cuántos años tienes, no? Y ajá, dice, no, pues 40, ¿no? Y salió ajá, y salía un ahí, usuario. ajá, y Ajá, la niña ahí dices, ¿cómo, no? O sea, y sí, o sea, sí. hacían todo el hincapié, o bueno, dirigían hacia Roblox, ¿no?
Bueno, puede ser la más conocida, que debe haber más, pero No, y el problema en específico de Roblox, como les comento, digo yo, porque vas haciendo la investigación necesaria, se juntan muchos elementos que dan pie a eso. Y digo, por lo que yo he investigado, de hecho hay muchas denuncias contra la misma empresa, o sea, contra Roblox, por dar todos esos como que accesos tan fáciles, ¿no? Porque se junta esta parte de las microtransacciones que, como bien ustedes comentan, ha sido el motor de esta revolución digital, o sea, del avance tan monumental que se tiene, o sea, todo esto, esta economía que hay detrás de toda la tecnología que nos han estado vendiendo estos últimos años y que, pues, lastimosamente nuestros niños y adolescentes son los principales consumidores de ella, ¿no? Por todos los elementos que hablábamos hace rato, del contexto, ¿no? Tanto el poco tiempo de los padres, no tanto la normalización también del uso de pantallas, tanto también ¿cómo decirlo? Mm, que se les hace muy interesante, o sea, el marketing que trabajan es muy grande, es muy específico, ¿no? Ya de hecho hasta tiene, pues ustedes deben de conocer más de esa parte, ¿no? Pero tiene elementos que ya juegan con el inconsciente de los niños para atraerlos, ¿no? Para que se les haga más interesante, para que se les haga más entretenido. Entonces, todos esos elementos se juntan en el Roblox precisamente para dar pie a ese tipo de problemáticas, ¿no? Y claro. que digo, también no han hecho mucho ellos como empresa para regularlo. Y ahí el otro que les comento, ¿no? Deberíamos de ser nosotros como padres que estás dejando jugar a tu hijo el Roblox, pues saber cómo se maneja y tú poner los candados necesarios, ¿no? Pero sí es muy complicado y muchas veces dicen, no, pues sí juegan, yo creo que de 10 niños que juegan Roblox, 8 sus papás no saben ni qué onda, ¿no? O Exacto. sea, Sí, ese es uno de los grandes problemas. sí, creemos que, digamos que es todo un mundo en cuestiones de cómo la información o cómo les llega a los adolescentes o a los niños tanta información que realmente de repente puede ser que sea inllevable hasta para un adulto, ¿no? Y retomando el punto que dijo al inicio mi compañero es, ¿cómo le explicamos a los papás que realmente puedo decir algo que me he topado últimamente, que estamos en una generación también de analfabetismo digital? O sea, ya Eso. pasamos por el analfabetismo de ser iletrados o no tener conocimientos más allá de pues la primaria, ¿no? Adultos mayores que llegaron hasta ahí. Pero ahorita hay un problema también muy complejo que es ese analfabetismo, ¿no? Entonces, una de dos, a veces como decía mi compañero ayer, hacía un comentario, los padres están en el rush del trabajo, ya no, lo que quieren es llegar a su casa y a lo mejor ya desentenderse de todo y ya no quieren saber nada, ¿no? Ya ellos quieren llegar a descansar, ya no quieren, y a lo mejor sus hijos pues están en otro rollo, ¿no? Con este lenguaje como el que ocupó la película de la serie de adolescentes, donde pues ocupan ciertas palabras, cierto código, en donde ellos piensan que es normal, pero no saben que están en temas más delicados, ¿no? Y, Sí. y sesgando un poquito hacia el tema y direccionándolo hacia allá, Doc, ¿usted qué opina precisamente de este tema de la manósfera y el discurso de desconfianza y odio a la mujer? ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Usted qué opina acerca de ello? Sí, mire, de hecho, esa situación también es bien interesante, ya que, ¿cómo comentarlo? Digo, ya ves que esta situación, digo, también hemos estado trabajando mucho en esta parte del género, no de la igualdad, entonces, como psicólogos, pues nuestro trabajo es entender ambas partes y entender los puntos, o rescatar los puntos positivos y encontrar las áreas de oportunidad, ¿no? Y digo, el problema aquí, los elementos que hemos visto a través de eso es que se ha perdido mucho la capacidad del proceso, ¿no? O sea, esta parte del discurso hacia las mujeres crece a medida, ¿cómo decirlo? Pero es un poco complicado como el tratar de explicarlo. Lo que sí puedo comentar certeramente es que ese discurso de Eliot va también alimentado mucho por la cuestión económica que comentamos al principio, ¿no? Esta parte, como bien lo comentaban ustedes ahí, la hipersexualización de la mujer, ¿no? Esta parte de la cosificación en las redes, todo va de la mano de esta parte económica. Entonces yo creo, y es como lo comentaba hace rato, esa parte de desenmascarar esos discursos, yo muchas veces le comento a la gente, ¿no? No hay que analizar tanto
el mensaje como tal, ¿no? Sino el contexto y el mensajero. Entonces, la parte digital y en el contenido digital hay que entender mucho el contexto en el que se está dando y por parte de quién viene, ¿no? Entonces, entender que esta parte del discurso de odio mucho, que existe mucho ahora en Internet, pues bueno, viene también por parte de cierto segmento que obviamente pues tiene así, patologías psicológicas y pues además se ve, ¿cómo decirlo? Eh, Se ve afectado emocionalmente, ¿no? Por todo este crecimiento y todo este empoderamiento que va teniendo la mujer en esta nueva era, ¿no? Que digo, eso también es muy rescatable, ¿no? Todas estas partes, pero se trata de rescatar el lado positivo, ¿no? En Internet es cierto que existen cosas muy buenas. De hecho, yo también trato mucho con los adolescentes de encontrar esta parte buena del Internet, ¿no? De cuando se pueden compartir cosas, de todo esto que te enseña, ¿no? De la parte lúdica. El problema ahí es todo lo que te encuentras, ¿no? Como el mar o la marea a la que te enfrentas, donde hay un comentario positivo y hay es de hate, ¿no? Como lo comentan ellos. Entonces, ese exceso de hate sí se ve muy reflejado en toda esta parte de cómo afecta directamente la percepción que tenemos de un género en específico, ¿no? En este caso, las mujeres. Digamos que lo que comenta sí nos parece muy interesante y estamos de acuerdo con usted en el sentido de, desde el punto de vista que nosotros analizamos más lo que es el marketing, los algoritmos y mucho de lo que se ve en diseño digital tiene que ver con cómo captar, con una historia, captar la imaginación de alguien y ver una necesidad para que la persona se quede pues realmente interesada. Entonces el problema aquí es que como los adolescentes están en una etapa de que quieren tener una identidad y sentirse aceptados, y las mujeres también como adolescentes tienen esas mismas necesidades solamente con sus variantes, el Internet está tan bien programado que a los hombres les va a mostrar un contenido muy específico y a las mujercitas les va a mostrar lo opuesto. Le decía el ejemplo que, por ejemplo, que utilizamos es de que si yo soy fan de Messi, el algoritmo me va a mostrar solo artículos donde dice que Messi es el mejor. Pero si Uh-huh. soy yo fanático de Ronaldo, a mí me van a mostrar generalmente artículos donde comprueba que Cristiano es mucho mejor y por qué le gana a Messi. Entonces, al hacer esto, usted lo dijo, el problema de la misoginia, el problema o sea, todos los pleitos crece a medida que el otro crece. O sea, hay Uh-huh. ideas donde sí está muy bien el empoderamiento femenino, pero cuando se desvirtúa de que entran otros a aprovecharse de ese movimiento para hacer política y hacer economía, o sea, ganar dinero, Exacto. hace el discurso, dicen que en Internet lo que vende es ¿cómo se puede decir? Lo extremo, los Sí, extremos. el morbo, ¿no? Que le comentamos muchas veces aquí, ese es el problema. Y que se ve regido por ese lado, ¿no? De, del lado negativo, que nosotros le llamamos, ¿no? Pero, Entonces, ese discurso exagerado se le da y crece acá y los dos están recibiendo mensajes amarillistas de que tiene que haber un enemigo. Es lo que más vende, que haya un enemigo, como una sospecha. Por eso nosotros queremos mostrar que no es como que haya una conspiración del gobierno, sino que lo más sencillo es aquí todas las empresas buscan ganar y han entrenado inteligencias artificiales que han generado que orgánicamente esto se haya hecho un ahora sí que un mal revuelto. Y como hay empresas que dicen, si yo le bajo a mi algoritmo para que no sea amarillista, esta empresa me va a devorar y va a seguir haciéndolo. Entonces, es como que las empresas están de manos atadas y ahí se pierde mucho la moral, más que nada por la necesidad de que tu empresa no sea devorada por la otra. Y ese es un problema de sistema. Claro. Sí, y precisamente como ustedes lo comentan, ¿no? Eso es sobre lo que hay que concientizar muchas veces a los padres, porque además el problema ahí yo te lo diría, ponemos un ejemplo, ¿no? Un adolescente masculino y una adolescente femenina, en un proceso de la adolescencia con este tipo, y ya con lo que llamamos ahorita el algoritmo, ¿no? Con una red social. Si pudiéramos hacer un estudio, estarían dentro de la misma red social, dentro del mismo Internet, pero con perspectivas totalmente diferentes gracias a lo que ustedes bien dicen que es el algoritmo, ¿no? Cómo el Internet se va moldeando gracias a lo que tú estás viendo. Entonces, eso
lo único que hace es reforzar tus pensamientos y que muchas veces no vienen bien por problemas pues, psicológicos, emocionales de origen, ¿no? Pero si tú tienes estas patologías desarrolladas o una idea errónea, un área de oportunidad en situaciones emocionales o psicológicas, pues lo único que va a hacer este tipo de algoritmos es reforzar ese pensamiento negativo que existe o esa área de oportunidad que tienes, hacerla más grande, ¿no? Entonces, este sería uno de los puntos más importantes para poder concientizar a los padres y como comentábamos hace rato, desenmascarar un poco la verdadera motivación de la parte digital, que es esto de la economía, ¿no? Esta parte capitalista, y pues poder hacer entender que nosotros lo que buscamos, ¿no? Muchas veces con esto, es hacer entender a los adolescentes, hacer entender a los padres que la vida normal y la vida real está bien, ¿no? Porque ¿qué hacemos en el internet? Siempre buscas lo mejor, lo más bonito, lo más padre, no lo más caro. Entonces, muchas veces es ese escape y esa visión es la que te hace tratar de salir de tu realidad, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tratar de ver lo bonito dentro de esa realidad en la que estamos viviendo. Y disculpe, usted, licenciado, consideraría que ver el internet sin tener digamos, este conocimiento, sí podría ser un factor que aumente patologías psicológicas, por ejemplo, lo que menciona aquí en la diapositiva sobre hay que ser el macho alfa, el miedo de que las mujeres nunca te van a volver a ver si no tienes cierto estatus, por ejemplo, lo de la condena biológica, que si genéticamente no tienes cierto perfil, vas a estar pues relegado. Hay patologías o cuestiones que en esa etapa de la adolescencia puedan ser muy peligrosas para el adolescente recibir este tipo de información sin filtros. Sí, claro, y el problema es como bien lo comentas, ¿no? O sea, la situación es que se va a reformar un pensamiento crítico que tienes hacia ti, ¿no? Hacia alguna perspectiva, hacia alguna situación, ¿no? Como decimos aquí, puede ser la parte biológica, puede ser... Por eso hay tantos problemas o tanta situación con creadores de contenido como el famoso Temach, ¿no? Que tiene tanta gente a favor, pero también tanta gente en contra, y habla de esta parte del conocimiento y de la perspectiva, ¿no? ¿Por qué a muchos hombres eso les parece correcto? Bueno, pues porque les falta esta parte del conocimiento, ¿no? Quizás un poco más de práctica en la igualdad de género y demás. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? No meternos en tanto detalle, pero sí hay creadores de contenido, como bien comentas, que despiertan quizás situaciones, o más bien refuerzan pensamientos que pueden ser no del todo positivos, ¿no? Entonces sí, para responder un poco la pregunta más concretamente, sí puede afectar si es que el adolescente no está teniendo la base emocional o no está teniendo una salud psicológica, pues al menos equilibrada, ¿no? No hablemos ya si es que tiene problemas o patologías emocionales, porque sí, claro que va a ser un detonante, ¿no? En este tipo de circunstancias y pues es muy peligroso. Porque por lo menos detrás de todo esto, el problema es que ahorita esto ya, como dice, o sea, usted mencionó un influencer, pero en la investigación hemos visto que ese modelo del influencer que ataca este tipo de temas viene desde Estados Unidos y Europa porque fue un boom. O sea, los influencers que tocaban estos temas empezaron a subir sus números de una manera increíble y es por esa situación que se generó. Entonces las personas ven esa oportunidad, generan contenido y es una bola de nieve. O sea, si yo hablo de este Exacto. tema, a lo mejor yo hablo de educación, nadie ve mi contenido y de repente te hablo, ay, ¿cómo cuidarte de la mujer o a la mujer? Ay, ¿cómo evitar que ese hombre macho abuse de ti? Ese contenido jala, entonces digamos que el mismo, como que la ley de la oferta y la demanda, como eso no ha sido atendido de manera adecuada por instituciones, como usted dice, la familia, ese hueco lo toman las redes, el entretenimiento, entonces se hace sin cuidado y ahorita estamos en una situación donde se ha llevado a violencia, a violencia desde Física autolesiones real, claro. Claro. hasta bullying y a veces hasta, no sé, en el CCH creo que hubo una ¿Sí? situación que llegó a la muerte de un chico y el que perpetró se trató de suicidar, o sea, es una locura lo que se está ¿Sí? desarrollando ahorita. Y ahí lo más fuerte del caso es que además lo avisó, ¿no? Por redes sociales, esto que comento, o sea, Se lo aplaudían, o sea, los que ajá, vieron decían, bien hecho, o sea, es como que ya una especie de secta, o sea, ujú, no, o sea, el chavo, por su necesidad de, ¿cómo se dice?, de pertenencia,
quizás lo ve como un acto de justicia, cuando en realidad es una cuestión muy terrible. Sí, claro. Y ahí hablaste de dos puntos bien importantes, ¿no? Una es esta parte de la réplica, ¿no? De la replicación. Esa falta de hasta de autenticidad en el contenido, porque tienes mucha razón en eso que comentabas. Todos estos perfiles, estos estereotipos de influencers, o muchas veces de éxito en los influencers, pues vienen copiados, no vienen replicados de otras personas. Muchas veces en Latinoamérica, y es lo que nos damos cuenta aquí, ya cuando están los problemas, es que vienen de personas que están replicando la información. Entonces, como funcionó allá, puede funcionar aquí. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que los resultados, digamos que ahora, pues ahora sí que los problemas son mucho más grandes en cierto tipo de contextos, ¿no? Entonces, eso también, pues, es un punto muy importante. Ahora, lo otro que comentabas, esta brecha tan grande que existe entre los papás, los tutores, ¿no? Llamémosle la parte adulta, en este tipo de situaciones sobre la tecnología, es de miedo, ¿no? Esto que comentábamos del caso del CCH, de cómo el chico lo había anticipado, lo había posteado en sus redes sociales y cómo no había ni cerca por ahí ningún adulto, nada que pudiera haber visto eso y pudiera haber tenido una llamada de emergencia, ¿no? Una de estas famosas red flags que se pudieron haber evitado esa desgracia, ¿no? Entonces, eso pues te habla de, como bien lo decías, de una secta que ya existe, ¿no? En el internet, de personas que se están comunicando por ese lado y que, como les comentaba hace rato, si presentas una patología, te refuerzas y luego todavía te encuentras con otras personas con la misma situación y comparten, pues ahí ya se está creando una situación muy, muy complicada y que sí deberemos de enfocar tanto como gobierno, como sociedad, a tratar esa situación, ¿no? Sí, no sé si podemos pasar a la siguiente, por favor, Gustavo. Sí. Sí, yo también les quería comentar, yo más o menos les hice, bueno, traté de formular algo de las respuestas de las preguntas que me hacían al final, ¿eh? También lo tengo aquí preparado ya. Ah, sí, sí, Excelente. ahorita hacemos esa parte, le agradecemos mucho. Y Leo, como decimos, por eso primero ponemos muchas de las, porque ahorita no solo es un problema de consejos, sino se están formando ideologías. Y lo que Exacto. nosotros veíamos es que el problema de una idea, o sea, cuando una idea se pinta, o sea, en la cabeza de alguien puede llegar a, no sé usted, desde su conocimiento, una idea bien fincada puede generar un cambio de comportamiento incluso hacia el futuro. No sé usted qué opine de eso y cómo eso puede repercutir más adelante en lo que es la familia, lo que es el tejido social, lo que es, sí, ahora sí que poder tener la confianza de tener amistades, de tener pareja, de tener hijos. Sí, claro, y un poco digo, es un ejemplo muy general, quizás un poco burdo, pero es lo que nos pasó, digamos, a muchos hombres de estas generaciones con el machismo, ¿no? Y ese golpe que nos dio el machismo con esta nueva sociedad, ¿no? Donde tú creciste con esa educación, ¿no? Tú creciste y como comentábamos bien hace rato, tú de niño y esta parte de los procesos educativos, pues son uno, ¿no? O sea, solamente eres niño una vez y solamente aprendes eso una vez. Entonces, si esa es tu realidad, pues tú creces pensando que eso está bien y que esa es tu realidad, ¿no? Entonces, hay muchos choques culturales con esto y como bien lo preguntas, pues si nosotros tenemos una área de oportunidad, una patología, todavía la enseñamos, ¿no? Creyendo que está bien y todavía otra persona, o sea, hablando de un hijo, crece pensando que esta patología está bien o que es verdad, pues ya no va a haber quien lo pueda sacar de esa perspectiva, ¿no? Entonces eso es muy complicado muchas veces no es que las personas no entiendan que está mal o no lo estén viendo, sino que ellos en su proceso educativo se estuvieron seguros o todos los elementos, todo el contexto, toda su realidad les dio a ver que esa era la perspectiva correcta. Ahora, por ejemplo, otra cosa que también se menciona aquí, hemos visto lo que es el utilitarismo y lo que es no sé cómo se puede decir cuando te haces objeto, te objetivizas. Uh O sea, -huh. que yo siento que ahorita los adolescentes están entrando en un proceso donde se les enseña a verse como un objeto. O sea, no es como que antes uno decía, no, los sentimientos, la amistad, la confianza. No, dice, ¿tú qué aportas? O sea, yo qué cara tengo, qué facciones tengo, qué habilidades tengo, soy deportista. O sea,
es como si fuera un carro, o sea, qué tan tuneado está mi carro. Igual la Exacto. mujer, qué rasgos tengo, qué cuerpo tengo, y ya los adolescentes ya no se ven como humanos, pienso yo que es hacia donde nos está llevando esta situación, sino nos vemos como objetos visuales y de valor, y es donde ahí ya las relaciones son, dice aquí el estudio estamos viendo, es algo transaccional, es como decir, ¿cuánto vales? ¿Cuánto te doy? Y es todo el tiempo una negociación, o sea, en el momento en el que no me aportes, bye. Y se ha generado una realidad donde, a pesar de que el ser humano sí tiende a tener apegos, busca ya, esta realidad hace que la gente diga, estoy con él, pero en cuanto pueda mejorar mi estatus, a volar. Y de ambos lados es como estar con el enemigo todo el tiempo, o sea, es como que lo que vive un adulto ya en una etapa de divorcio, ahorita ya lo empiezan a sentir desde muy chavitos hasta antes de tener pareja. No sé Ujú. qué opina al respecto de ese tema o cómo podría Sí. ilustrarnos de su experiencia Sí, con los chavos. y, no, y la verdad es que se ha visto muy reflejado, ¿no? Ahora ya hay muchos videos de esa parte de cuánto ganas y cuánto debe de ganar un hombre o mujer para estar contigo y demás. Y eso se complica mucho, como les comentaba, por la congregación de elementos, ¿no? Esta parte del empoderamiento de la mujer que es totalmente válido y es muy positivo en muchos de los casos, pero cuando se pierde este valor del proceso, ¿no? El valor del proceso es el conocimiento, generar el conocimiento. Cuando tú generas el conocimiento del trabajo, ¿no? Del esfuerzo, del cómo generar ese dinero, ¿no? De manera positiva, pues está bien, lo estás generando. Pero muchas veces, y como bien lo comentan ustedes, ahora es transaccional. ¿Yo qué te puedo aportar? Y se están viendo como combinadas las cosas, ¿no? Entonces, ahora una mujer puede aportar cierto tipo de elemento y un hombre tiene que aportar un elemento económico, ¿no? Ese tipo de cosas son situaciones que se están viendo cada vez más y más normalizadas, ¿no? En esta sociedad y que sí debemos de tener como, ¿cómo decirlo? Pues tratar de hacer, aquí con los chavos yo comento mucho eso, ¿no? De tratar de regresar como a lo natural, a lo normal. El problema de esto pues es que nos está rebasando, ¿no? Y yo creo mucho en que debemos de regresar a las situaciones emocionales, ¿no? Aquí lo principal sería una transacción emocional y que ahí debería de basarse, ¿no? Esta parte de una relación. De hecho, si quieren, se los voy a compartir nosotros acá en Amapsi. El doctor Murueta generó 26 criterios de salud psicológica, ¿vale? Y eso funciona muy bien para las parejas, funciona muy bien para cuando tú estás queriéndote preparar, ¿no? Que digamos serían criterios que tú deberías de estar haciendo y teniendo en tu vida para así poder sentirte completo como autónomo y como preparado para poder compartir, ¿no? Con otra persona. Y ahí no te hablan nada oye, cuánto estás ganando, que si tienes esto, qué tan tuneado estás. Y sí, la verdad es que todo eso que ustedes comentan de los elementos es poder generar identidad dentro de la persona, ¿no? Pero ahora, más que identidad, pues se está volviendo una cosa, una cuestión económica, como bien nos decías, ¿no? Es qué tantos elementos puedes adquirir y qué tantos elementos puedes cargar en tu persona para con eso validarte de una u otra manera, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con, yo lo veo los más adolescentes, no sé, 13, 15 años, que están teniendo esta parte que le llaman el hype, ¿no? Que yo entiendo como una moda, pero muy, muy, o sea, yo no recuerdo haber visto nada de eso, ¿no? En mi adolescencia, o sea, una necesidad tan grande por adquirir, no sé, si así había cosas de moda, no sé, que los Nike, que los Adidas, ¿no? Cuando empezaban y todo, pero ahora yo los veo con una necesidad tan grande de adquirir cierto tipo de prendas y han ido pasando, ¿no? Yo he estado aquí en este proceso de que primero no se fueron los tenis, ahora están con la parte de las gorras y veo unas cuestiones que me impresionan tanto que digo, una gorra vale 20,000 pesos, híjole, no es con 20,000, dices, mejor le pongo y me compro un carrito, ¿no? O Sí, sea, sí. ese tipo de situaciones, pero lo que ellos le nombran el hype es la necesidad de comprar validación e identidad por medio de la cuestión económica ante su sociedad, ¿no? Que son los mismos adolescentes. Entonces, lo que yo creo que para muchos de nosotros era tener un buen reloj, pues para ellos ahora es tener unos buenos tenis, una buena gorra, ¿no? Y se va desarrollando esa validación y identidad que ellos van comprando. El problema de ahorita es que se está comprando, no se está ganando como quizás Sí, a muchos
nosotros nos enseñaron, ¿no? Entonces, ese problema de verlo todo a la cuestión económica es la que está permeando mucho. Y ahora un problema muy grave de eso es que a dónde te lleva esa necesidad de generar recursos de manera inmediata. Nosotros lo hemos visto aquí, es directamente a la parte ilegal, ¿no? O a la parte más problemática que puede ser, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces de ahí es, híjole, es que la gorra que yo quiero y la necesito cuesta 20,000 pesos, pero no tengo, ¿qué hago? Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Sí, o sea, Sí. empezar a buscar por el lado del crimen organizado, ¿no? Tal vez por ahí, Sí, así sí, tal vez. y de cualquiera, ¿no? O sea, y lo vemos ahora, o sea, esta parte que también va a ser muy criticada y que digo, son series que debemos, bueno, o sea, yo como psicólogo adolescente, pues estoy ahí como que al pendiente más o menos de que es esta serie también gringa que se llama, bueno, me parece que se llama Euforia, pero ahora lo que viene en la nueva temporada es justamente hablar de esta parte de las chicas que trabajan en la plataforma azul. Entonces ese también es un punto, ¿no? De crecimiento y de peligro muy importante, porque no se están dando cuenta de la perpetuidad en el internet, no de la perpetuidad de lo digital, ¿no? De toda esta parte del contenido. O sea, tampoco están conscientes de todo, de quizás su futuro, si sí les vaya a gustar, si se vayan a sentir cómodas, ¿no? De la parte de la familia, además, o sea, mucho contexto que pueden tener. Lo único que están viendo y que se va a tratar, además en la serie, es esta parte de la economía inmediata, ¿no? Como quizás digo, y eso es porque también hay hombres, ¿no? También existe esa parte para hombres y ha existido toda la vida. El problema es lo mediático, ¿no? La viralización que ahora le llamamos. O sea, qué tan viral se vuelve algo y por lo que comentamos hace rato, se vuelve algo viral y ¿qué pasa? Los demás lo replican. Entonces los casos se vuelven, o sea, se expanden, ¿no? Y se vuelven muy grandes en minutos, en horas, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de que cuando ya no hay para dónde hacerte y tú quieres más o necesitas más validación, pues es donde empezamos a pensar en situaciones así, ¿no? Donde tú más que nada como adolescente te estás exponiendo. Bien lo decías en el crimen organizado también, ¿no? Empezar desde el robo me ha tocado situaciones de adolescentes pues con robo de ropa, para empezar, para querer pertenecer, y ya cuando vas y que lo llevan ya al psicólogo y que todo, pues es que quería ver muy bien porque todos traían de esa marca, pues sí, pero a ti no te alcanzaba, entonces no es que tengas que hacer eso para pertenecer, es que pudiste haber hecho muchas otras cosas más para poder acceder a esa situación que tú quieres, ¿no? Pero ¿qué se vuelve más fácil? Pues lo inmediato. Entonces es Sí, sí, ahí sí. donde tenemos que concientizar mucho la dinámica de comunicación que existe entre padre e hijo para que eso se mantenga con el elemento principal que es la confianza y de ahí poder ya ir trabajando, ¿no? Y poder ir mediando. Y lo que a nosotros nos gusta hacer mucho aquí es esta parte de los acuerdos, ¿no? Generar acuerdos entre ambas partes que puedan llegar a un positivo. Ok, ahora yo, por ejemplo, precisamente en esa parte, yo le digo doc, pero sé que son licenciados, Sí, sí, no te pero, preocupes. pero bueno, al final, yo aquí tengo una pregunta que nosotros nos formulábamos ayer, ¿usted qué opina o cómo lo vería, ¿no? De una manera práctica, porque precisamente volvemos a la raíz del tema, una posible solución, ¿no? Que sería Ujú. en la familia inicialmente, porque como bien dices, ¿no? La educación pues se da en casa, principalmente, por los padres, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo hacemos? O sea, sé que se tendría que desarrollar más a fondo, ¿no? Pero a Ujú. un padre de familia, madre o padre de familia, porque pues hay padres Sí, solteros, o claro. sea, hombres o mujeres, que en su mayoría lo son, madres solteras, ¿cómo podríamos enseñarles qué es un algoritmo cuando ellos tienen un alfabetismo digital Ujú. y decir cómo se los explican a sus hijos para decirle, Ujú. oye, este es el algoritmo y esto es lo que te está, o sea, te está yendo al negro o al blanco que hablábamos en un principio. ¿Cómo podrían, cómo podríamos ayudar a los padres de una manera como nosotros de repente ocupamos mucho inteligencia artificial y a Ujú. veces de verdad mi compañero es un buenazo ahí. Ujú. Me dice, pregúntaselo como si, dile, explícamelo como si se lo dijeras a un niño, ¿no?
Y es un tema bien complejo, ¿no? De repente nos encontramos Claro, nosotros en la carrera con temas bien complejos y de verdad agarra la inteligencia artificial y nos dice, ah, bueno, pues tras, ¿no? De esta manera podría quedar un poco más claro, pero yo lo digo en ese punto, ¿cómo decirle a los padres cómo se pueden comunicar con sus hijos para poderlos ayudar o como de algún punto decimos a lo mejor bajarse a su nivel o subirse a su nivel para poder entablar una plática, ¿no? Aunque los padres no tengan todo el conocimiento, pero de alguna manera pues son seres de autoridad, en algún punto, en algún modo, pues son sus papás o son los papás de estos chavos, ¿no? Entonces, no claro. sé cómo ve usted, cómo podríamos ayudar a los padres para que Sí, precisamente pudieran tener esa comunicación con sus hijos. sí, pues mira, aquí principalmente pues sería para empezar concientizarlos, ¿no? Acerca de los riesgos. Yo le comento muchas veces también a los papás, digo, porque aquí tratamos pues tanto al paciente, al niño como al papá, ¿no? Ahí la situación es concientizarlos a ellos de los peligros reales y tangentes que existen, ¿no? No tanto como, porque digo, al papá es más fácil, al niño sería como satanizar el internet, ¿no? Y no lo hagas y demás, y le cuentas los riesgos y te va a decir, ah, pues ahora lo hago más, ¿no? Entonces el papá es un poco más consciente ya, el papá sí es al que le debemos de comentar los riesgos tangibles que existen en el Internet y pues comentarle esta parte, ¿no? También digo, y entiendo que hay todo tipo de papás porque nos han tocado, pero bueno, aquí la situación es tratar de concientizarlo y mostrarle, ¿no? La parte, ¿cómo decirlo? Pues todo este trasfondo, ¿no? Este desenmascaramiento que bien comentábamos, de lo que el Internet realmente busca de nosotros, ¿no? Eso es a donde nosotros muchas veces nos ha ayudado. Además, pues combinarlo con tratar la dinámica de comunicación con tu hijo, como se los comentaba, desde la confianza, ¿no? Muchas veces lo tratamos de hacer, como bien decías, desde la autoridad, desde la negación, ¿no? Y eso lo único que va a generar es rechazo y abre la brecha, ¿no? Entonces lo que debemos de ahí es generar confianza con el hijo. ¿Y cómo se genera esa confianza? Con interés, ¿ok? Entonces el interés que debemos de sembrar en los papás es dense cuenta qué es lo que está buscando su hijo. No, no le digas, ah, estás en el YouTube, ok, bien, no. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Por qué te gusta ese video que estás viendo? A ver, tal influencer, ok, bueno, te gusta ese influencer, ¿por qué te gusta? Y tú como papá, está bien, y eso es lo que muchas veces les comentamos, entendemos el rush de la chamba, ¿no? Entendemos esta parte de los tiempos y todo, pero esos mismos en la que cenas, esos mismos 15 minutos en los que ya se van a acostar, o sea, es poco tiempo, la verdad, el que muchas veces se necesita, pero es muy, muy grande lo que podemos hacer, ¿no? Si se tiene ese interés que les comento. O sea, el interés viene de por qué estás viendo lo que estás viendo, por qué te interesa esto que te está interesando, ¿no? Ver el origen de todo esto. Entonces, cuando tú le enseñas eso al papá, es cuando empieza a darse cuenta un poco más y tiene una noción más real de lo que está pasando, ¿no? Porque puede empezar a ver ya un video que, ah, yo no me había dado cuenta que este video está medio raro, ¿no? Entonces, a ver, por ahí me meto un poco más. Y tener la confianza es comentar eso, o sea, ¿por qué te gusta? No regañar el por qué te gusta, sino entender el por qué te gusta. Ese sería un poco ahí el cambio de perspectiva que podemos hacer con los papás para no generar el rechazo y más que nada mejorar la dinámica de comunicación que exista con sus hijos. Y cree que también puede aportar lo que sería fomentar en los papás la curiosidad hacia el lenguaje de los hijos. No sé hasta qué punto a mí me ha tocado a veces escuchar a mis sobrinos y a lo mejor son, o sea, a veces hablan tan rápido y escucho palabras que no entiendo, pero a veces si tú te detienes a decir, ¿qué significa esto, no? O sea, ¿qué es el FOMO? ¿Qué es el cringe? ¿Sí? Y cuando te detienes tantito a poner, cringe, es cuando te da vergüenza ajena, Ujú. FOMO, miedo a quedar mejor. Entonces ya es un punto donde quizás en ese conocimiento pueda uno, o incluso hasta como usted dice, desde la confianza preguntar, oye hijo, ¿qué significa esto, no? Y es que exactamente eso es generarle a los papás las herramientas necesarias para poder entender ese lenguaje y esa actualización que están teniendo, porque además, como bien lo comentábamos hace rato, pues es impresionante la velocidad que ha adquirido todo este avance tecnológico contra el avance quizás emocional y psicológico que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Entonces, digamos, si fuera a la par, digo, adelante, ¿no? Vámonos con todo. El problema está siendo eso, ¿no? Que acá vamos, en la parte tecnológica vamos a 1000% y en la parte emocional y familiar y social, pues vamos a 20, ¿no?
Entonces eso es lo que nos está permeando ahí un poco y por eso es que tenemos que trabajar con ambas partes, ¿no? Tanto al niño tratar de entenderlo y ir un poco más con los orígenes y pues obviamente trabajarlo con las necesidades que los niños necesitan y a los papás pues ponerlos en este contexto, ¿no? Ponerlos en esta advertencia, enseñarles esta parte de cómo es que funciona, fomentar la dinámica de comunicación con honestidad con sus hijos y pues que principalmente vayan teniendo esa disposición y ese interés por ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, una manera en que pudiéramos colaborar, no sé si de favor, Gustavo, ¿podrías pasar la siguiente? De que pudiéramos colaborar, nosotros lo que queremos hacer, una de nuestras estrategias es generar contenido de diferente tipo de, digamos, de clasificaciones. Por ejemplo, hacer posteos pequeños y cortos como infografías que te den, digamos, ¿cómo se llama? Como un glosario. O sea, como que, ¿cuáles son las Ok. palabras más comunes? Como lo que le comento, o sea, qué es FOMO, qué es crimen, cuáles son las palabras que ahorita más se están usando y que a lo mejor en una pequeña revisada de 2 minutos, papá pueda empezar a empaparse de los Oh, temas, de los términos. perfecto. Muy interesante. Sí, 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 muy interesante esa tarea. Eso está súper interesante, la verdad, porque sí. Y ahora sí que como para los papás así, ¿no? Como si fuera este diccionario, ¿no? O sea, con sus respectivos, descripciones y demás, porque sí, sí es muy, muy interesante. Y esta parte del fondo, la verdad es que es un concepto bien complejo que digo, muchas veces nosotros hasta vivimos, pero no tenías esa palabra como tal, ¿no? Entonces a mí sí, Ujú. yo sí la uso mucho en ciertas ocasiones, ¿no? Porque es un concepto interesante y cómo lo conjugaron ahí, ¿no? No, y como dice que, como dice, son conceptos que se vienen de otro lado. Porque estaba checando aquí, ¿cómo es el acrónimo en inglés? Fear of missing Ujú. out, o sea, miedo a quedar fuera. Pero Entonces, exacto. ese es uno de los puntos. O sea, queremos tener pequeños posteos que se dediquen a dar unos 5 o 7 términos. A lo mejor si tienes una hija, dar términos que generalmente se utilizan con las chicas, términos que se utilizan con los chicos, a lo mejor algo mixto. Y también, no sé si recuerdas otro de las categorías, Gustavo, que estábamos planificando. Era lo de del, ¿cómo le habías dicho? El odiómetro, que subía Ah, sí. para identificar en qué punto estaba tu hijo, ¿no? En cuanto al hate que podría traer. Y Ok. era como el nivel, como un termómetro. O sea, queremos rescatar Perfecto, la idea interesante. del violentómetro. O sea, como que dijimos Violentómetro. violentómetro, y a mí me pareció un material muy revelador, porque, o sea, cómo te hablan desde que un pellizco, o sea, no está uno consciente de que la violencia empieza hasta desde un comentario pasivo-agresivo, ¿no? O sea, es decir, Claro. o un sarcasmo. Entonces, si ya lo ves yo cuando vi ese material, dije, wow, esto está genial, esto si lo aplicáramos a una situación de medir riesgos con los jóvenes, podría ser material rápido, porque es eso, los papás tienen poco tiempo y a lo mejor no están acostumbrados a involucrarse. Y se Sí, me más hace, que nada es eso, ¿no? Es la falta de ese trabajo emocional y ese trabajo de dinámica que existe, ¿no? En la sociedad. Yo también lo veo mucho aquí. De hecho, nosotros tuvimos una vez una plática a los adolescentes precisamente del bullying familiar, de cómo está tan normalizado y cómo está tan también visto esta parte, ¿no? De que entre familias bullying y muchos decían, no, sí, es que mejor te pego yo para que no te peguen afuera, ¿no? Yo prefiero molestarte yo a que te moleste alguien más. Y es como, no, o sea, no deberías de molestar a nadie, ¿no? O sea, y como si existe ese bullying familiar, porque muchas veces se quitaba, no, es que somos familia, eso no, entre familia no es, no, sí es bullying porque estás agrediendo, ¿no? Estás molestando, estás evidenciando, estás haciendo vulnerable a la otra persona. Entonces, sí son casos bien interesantes que se pueden tocar ahí, que son temas que se pueden manejar y que de, podemos prevenir mucho. de hecho, Gustavo me estaba diciendo que podíamos rescatarlo, pero en un diseño, para que fuera fácil, te referías a lo del violentómetro, ¿no, Ujú. Gus? Sí, exacto. Sí, sí, o sea, realmente, o sea, queremos como hacer esta parte, ¿no? De descubre cómo hablan tus hijos, ¿no? El nuevo lenguaje de tus hijos, ¿no? Esto del violentómetro. O realmente frases con un one shot muy potente, ¿no? Ahorita no tengo algo así a la mente como tal, pero sí como sabías que es Ujú. la misandria, sabías que es la manósfera, ¿no? O sea, como cosas muy puntuales, como que para que si en algún punto al papá le detona,
¿no? Y que tanto al papá como al mismo adolescente, si le interesa nuestro sitio, sepa que, ah, caray, pues yo ya estoy ahí dentro, ¿no? Y ni me había dado cuenta, ¿no? Porque ya estoy así, ya me está afectando. O se identifican ya con el perfil, ¿no? O sea, creo que puede ser algo padre. O, por ejemplo, hace rato comentaban lo de pertenecer a, o Adriel comentaba ayer una cosa de la tendencia esta de los cuates estos que se andan afilando el cachete, ¿no? La quijada para verse más galanes. Entonces ya también se hacen como grupos, ¿no? O las niñas que hoy día ya se quieren poner senos y son niñas chiquitas, ¿no? O sea, Ujú. quieren poner buchonas y la verdad es que no, porque ni siquiera su cuerpo les da todavía para eso, ¿no? No Creo que tienen... lo quieren pedir de 15 años, no estás escuchando Ah, luego, sí, no, ya a te mí quiere. ponme, Sí. espérame. Y ya nos vemos rebasados porque en Colombia y sociedades así sí pasa, o sea, y ya ves a las chicas, o sea, que todavía no salen ni de la prepa, pero ya su interés ya no es ese, o sea, su interés ya no es la educación. ¿Por qué? Porque se ha normalizado tanto, no esa, digamos, en esas sociedades que es, no, pues yo quiero mejor un empresario, ¿no? Quiero casarme ya a esta edad, un empresario, una familia y tal, tal, y llegar y es como les digo otra vez, o sea, saltarte ese proceso de, ¿no? O sea, entonces ya saltarte el proceso y muchas veces es donde regresan las personas con todo y aún así se sienten vacías, porque se saltaron el proceso de obtención de conocimientos, se saltaron precisamente este proceso en donde obtienes la capacidad y el conocimiento para entender la riqueza de lo que estás alcanzando, ¿no? Y por eso es como dicen, ¿no? El camino no es el objetivo, sino es el proceso. Otra que también, Gustavo, que habíamos platicado es, queremos también hacer estadísticas. O sea, digamos que todo eso es para que haya contenido rápido de ver, estadísticas. Por ejemplo, sacar cómo ha aumentado eventos de violencia, por ejemplo, desde los suicidios, adolescentes, o sea, información que te haga concientizar qué tan grande es el problema, porque muchas veces pensamos que es algo muy superficial, al grado que no se ha estudiado, pero ya los números están demostrando que es una crisis que está permeando a la sociedad y de cara al futuro. Queremos hacer también, y todo eso es para que cada contenido dé la invitación, ya sea a que contacten con asociaciones como ustedes, en este caso a MAPSI, o igual con personas que tengan a lo mejor contenido. Veo que ustedes tienen una escuela para padres, me parece, ¿Sí? que pudiera haber ese link, o sea, de que del Claro, contenido se puedan buscar a profesionales para que no se quede en divulgación, o sea, claro. del tema, sino que invitar a los padres a que puedan buscar ayuda profesional y ahí hacer apalancar con ustedes y con organizaciones que tengan temas relacionados. Sí, Perfecto, sí, pues adelante, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estaremos. Chicos, se nos fue muy rápido la Sí. hora. Ahorita ya tengo aquí algunos chicos también conectados en lo otro que les digo, que es el espacio se llama Tu rollo en confianza. Ajá. Ustedes coméntenme, les digo, de esta entrevista ya les había preparado yo unas respuestas. ujú, Si gustan, digo, acabo ahorita de 6 a 8. Si gustan y pueden, podemos terminar a las 8 como ustedes me comenten, otro día, o también les puedo mandar la información que digo, ya les había contestado un poco ahí esa parte de las preguntas. Ustedes me comentan. Yo no tendría problema con continuar más adelante si usted no tiene inconveniente. ¿Tú, Gus, cómo no, ves? sí, está perfecto. ¿A qué hora nos veríamos? ¿A las 8? Sí, sí, si me dan chance a las 8 los estaría viendo otra vez, Sí, por favor. muy rápido, más que nada es porque como necesitamos pruebas, precisamente Sí, ya de claro. video y esto, pero si Sí, no, y la quiere, verdad es que está muy interesante la plática y da estos temas, Dan, la verdad es que le dieron a un tema bien interesante que yo también sí me gustaría ser parte del proyecto, ¿no? Y además quizás crecerlo un poco más porque es un tema muy, muy interesante de concientización que ustedes tocaron y que se abre para muchas cosas, ¿no? Digo, ahorita el tiempo no nos da mucho, pero con todo gusto regreso a las 8 para acabar. Ok, perfecto. muchísimas gracias. Muchas gracias, Le licenciado. agradecemos, entonces nos vemos, no, no nos despedimos. Órale, Muchas gracias. Le mando la liga 15 minutitos antes a su mail. Ya perfecto, muchísimas gracias a sí, ustedes. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Voy a detener aquí.